Bien, bueno, vamos a hablar de un tema que es, de nuevo, muy interesante y es, bueno, siempre me hacen la misma pregunta, ¿no? Bueno, sí, el entrenamiento umbral es importante, pero ¿qué pasa con el entrenamiento de series o de intervalos? Eh, Estamos hablando de dos tipos de entrenamiento diferentes. Por un lado, el entrenamiento umbral láctico, como sabéis, está dentro de ese margen en donde, bueno, llegamos hasta el punto en donde los niveles de lactato no aumentan de forma exponencial, es decir, en ese margen entre lo que es, bueno, podríamos decir que es un entrenamiento que sigue siendo aeróbico, con un gran componente aeróbico y muy poco componente anaeróbico. Por el contrario, el entrenamiento de series, como puede ser unas repeticiones de 1000 metros, bueno, pues es un entrenamiento predominantemente anaeróbico. Vamos al iPad y, vamos a explicarlo, pero la pregunta es eh, que nos podríamos hacer, ¿es más eficiente un entrenamiento de series que un entrenamiento umbral láctico? ¿Cuál de los dos es más importante o más eficiente? Una pregunta muy habitual que me hacen, ¿por qué yo soy más partidario de entrenar predominantemente en la intensidad, entrenar dentro del umbral láctico, en lugar de entrenar en series o a ritmos de competición, porque al final los ritmos de series son ritmos de competición o incluso más rápido, con lo cual tienen un gran componente anaeróbico. Entonces vamos a explicarlo en el iPad y bueno, pues ya la respuesta ya sabéis, ¿no? Los que conocéis mi canal, pues soy un gran partidario de entrenar fundamentalmente el umbral láctico y únicamente pequeñas pinceladas de entrenar en entrenamientos anaeróbicos con entrenamiento de series. Entonces vamos a compartir primero aquí en el iPad, lo explicamos. Bueno, aquí lo tenemos. Entonces, como siempre, pues tenemos que nuestra gráfica de referencia. Aquí básicamente tenemos una zona de rodaje. Aquí si hablamos de ritmos y niveles de lactato. Y tenemos una franja que es a umbral y tenemos a partir del umbral el entrenamiento series. De manera que fundamentalmente es un entrenamiento aeróbico entre rodaje y umbral, mientras que las series es un entrenamiento anaeróbico. Habitualmente el entrenamiento de series se hace a ritmo de competición o más rápido incluso, mientras que el entrenamiento a umbral y sobre todo, y también el de rodaje, se hace a un ritmo más lento de competición. Para aquellos de vosotros que seguís mi canal, como sabéis, el umbral es aproximadamente entre 15 o 20 segundos. Vamos a ver, 15 o 20 segundos más lento que nuestro ritmo de competición en 10 kilómetros, mientras que los ritmos de rodaje serían en torno a 1 minuto 15 segundos más lento que el ritmo de competición en 10 kilómetros. Vale, entonces aquí de nuevo la pregunta es, bueno, evidentemente los rodajes los tenemos que hacer y a partir de aquí es, ¿qué es más eficiente, el entrenamiento a umbral o el entrenamiento de series? Bien, aquí cuando entrenamos en series estamos entrenando lo que se llama el VO2+, es decir, a niveles de consumo máximo de oxígeno. Sin embargo, aquí estamos entrenando a sub-VO2+. ¿Cuál es el objetivo de este entrenamiento? Mejorar el consumo máximo de oxígeno. Mientras que aquí es mejorar este ritmo a submáximo, es decir, en definitiva es mejorar la capacidad que tiene la célula muscular de utilizar el lactato como fuente de energía. Bien, ya sabemos la diferencia entre un entrenamiento y otro. A partir de ahí, la pregunta podría ser,
hago fundamental, no es blanco o negro, bien, evidentemente no es blanco o negro, pero mi entrenamiento ha de estar basado fundamentalmente, mi entrenamiento de intensidad, si los quiero enfocar hacia un deporte de resistencia, es decir, de 10 kilómetros para arriba, mi entrenamiento de intensidad lo debo enfocar fundamentalmente a VO2 max, es decir, a series, o lo debo enfocar fundamentalmente a ritmo de umbral. Bien, bueno, aquí, datos. El VO2 max sí es verdad que se puede mejorar con el entrenamiento, pero tenemos un dato importante, ¿eh? Y es que es fundamentalmente genético. Es decir, que si un atleta, de manera que un atleta tiene un valor normal, habitual, entre 50 y 55 mililitros por kilogramo de peso corporal por minuto, es un dato normal, mientras que a partir de los 70 mililitros por kilogramo por minuto, mililitros de oxígeno, se considera como un valor, bueno, pues de élite, ¿no? Si un atleta entrenado ya tiene un valor de 50 a 55, yo os aseguro que si es un atleta normal, ¿no? Normal, no va a llegar a un valor de 70 con el entrenamiento, porque esto es un valor que está predeterminado genéticamente, aunque hay una epigenética, es decir, sí, depende del entrenamiento, pero este valor no va a aumentarse, es decir, en definitiva, lo que estoy diciendo es que los márgenes de mejora en el consumo máximo de oxígeno van a ser muy limitados. Esto por un lado. Claro, estamos hablando además de deportes de resistencia. Recordamos que en un deporte de resistencia de 10 kilómetros para arriba, 10 kilómetros, por supuesto media maratón, maratón y por supuesto el ultra, pero ya en 10 kilómetros un 90% tiene un componente aeróbico. Luego, si, insisto, estoy hablando de deportes de resistencia de 10 kilómetros para arriba. Luego, si quiero entrenar estas distancias y sé que tienen un componente del 90% aeróbico, fundamentalmente tendré que entrenar el componente aeróbico, es decir, a niveles submáximos, no máximos, porque ya me meto sino en valores anaeróbicos. Bien, este dato es importante. Y un tercer dato muy importante también. Entrenamientos a VO2 max son más lesivos que si entrenamos a niveles submáximos. Esto es especialmente importante en atletas de 40 años para arriba, en donde la facilidad para lesionarse es mucho mayor. Pero ya no solo, fijaros, ya no solo una lesión a nivel articular o a nivel muscular. Cada vez, esto es algo muy preocupante. Ya estamos hablando ya no solo de rendimiento, sino lo más importante, de salud. Os sorprenderíais del número de atletas que contactan conmigo, no por un tema de rendimiento, sino que por haber entrenado a tanta intensidad han tenido un problema más sistémico, más metabólico, más cardiovascular, y que han tenido un problema, bueno, pues ya de salud, ¿no? Que su médico ya les ha recomendado regular la intensidad del entrenamiento, porque se han pasado en la intensidad de entrenamiento. Entonces ya no solo estamos hablando de lesión, estamos hablando de la salud. Entonces, muy importante, el mensaje es, si queréis meter intensidad, desde mi punto de vista, es mucho más eficiente un entrenamiento a niveles submáximos que a máximos. Razones, porque el VO2 más tiene un valor predeterminado, es más genético, porque en deportes de resistencia un 90%
del componente es aeróbico y fundamentalmente por salud. Claro, aquí no hablamos de un entrenamiento de 3 meses, ni de 6 meses. Estamos hablando de entrenamiento de años. Nos sorprenderíamos lo tremendamente lesivo que es hacer entrenamientos de gran intensidad a VO2 max durante años y además sin que el cuerpo recupere, lo tremendamente agresivo que es para la salud. Bueno, 3 razones importantes para trabajar a umbral. Voy a compartir con vosotros otro dato que ya lo he mencionado, y que incluso en algún vídeo lo hemos visto, y es este. Bien, aquí tenemos cómo la cantidad de energía, el ratio de energía que viene de un componente aeróbico. Y vemos cómo un 90% del componente es aeróbico en distancias con tiempos superiores a los 10.000 segundos o a los 1.000 segundos. Es decir, que incluso, o aquí lo tenemos de otra manera, ¿no? Fijaros, aquí en tiempos superiores a los 1.000 segundos, el componente es fundamentalmente aeróbico, mientras que los primeros 1.000 segundos, el componente, a partir de los 100 segundos, fijaros, estamos hablando de 2 minutos, de una carrera de 800, incluso en carreras de 1.500, de 3.000 y de 5.000, ya no digamos, por supuesto, el tiempo para carreras de 10 kilómetros, de media maratón o de ultras, fundamentalmente es aeróbico. Luego, ¿qué sentido tendría, ¿no?, entrenar a valores de VO2 max si fundamentalmente el componente es aeróbico? Hemos visto 3 razones importantes. Una vez más, os invito a que fundamentalmente el entrenamiento lo enfoquéis hacia entrenamiento de umbral láctico, a umbral. Y sobre todo pensando a largo plazo, ya no solo por el tema de lesión, ya no solo por el tema de rendimiento, sino lo más importante, por un tema de salud. Bueno, muchas gracias, espero que os haya gustado, ponerlo en práctica, gestionad bien las intensidades de los entrenamientos y, por supuesto, como siempre, entrenad bien la fuerza porque es un componente que es clave. Muchas gracias, ánimo con ello. Una vez más, os agradecería que dierais el like y que os suscribáis al canal para aquellos de vosotros que todavía no estáis suscritos.